Bien, bueno, buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y continuaremos, ¿no? Avanzando con el curso, ¿sí? Cumplo con ustedes, ¿no? Que me habían consultado la semana pasada, ¿sí? Con la fecha de los finales, ¿sí? Que me habían preguntado. Ya se las digo, ¿no? Ya me dijeron desde Casa Central cuándo sería, ¿sí? Nuestro final va a ser el día 15, ¿sí? Y el 22 va a ser el recuperatorio, ¿sí? Así que vayan agendando ya esa fecha, ¿sí? O sea que estamos muy pronto a terminar, ¿no? Vayan haciendo lectura, ¿no? Del material, los cierres de módulo, ¿sí? Así puedan llegar y rendir en fecha 15 y ya no tendrían que rendir, ¿no? Recuperatorio. O sea que nos queda hoy, nos queda el 10, nos queda el 17, el 24 y el primero. Nos quedan, contando hoy, 5 clases, descontándolas 4, ¿sí? En esta etapa llega la parte más importante, ¿no? Que es de nuestra función, que es entrevista, ¿sí? Que es el tema que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a conocer, tal vez ustedes, o tal vez en algún momento tuvieron la posibilidad, ¿no? De participar, ¿sí? En alguna entrevista laboral y tienen, ¿no? Una noción, ¿sí? Nosotros vamos a definir, vamos a decir, ¿no? Que estas entrevistas podemos, ¿no? Tomarlos, dependerá, ¿no? Cómo cada una de las personas eh, sienta, ¿no? Esta situación, ¿sí? Hay personas que pueden tomar este paso, ¿no? Como una situación pasajera donde lo tomo con total tranquilidad, ¿sí? Pero, ¿sí? Nosotros vamos a definirlo, ¿sí? En general, ¿no? Como una situación que eh, es dinámica, ¿sí? Porque va a suceder constantemente cuando nosotros, ¿sí? Estemos dispuestos, ¿no? A participar de alguna entrevista, ¿sí? Por supuesto que la vamos a realizar de manera oral, ¿sí? Más allá que vamos a realizar diferentes pruebas o test que sean prácticas, pero la principal función, ¿no? O medio que vamos a tener es a través, ¿no? Del lenguaje, ¿sí? Y como decimos siempre, que a partir del lenguaje ya nosotros estamos siendo, ¿no? Analizados. Vamos a tener como actores, vamos a decir, principales en este proceso, ¿sí? Al entrevistado, ¿sí? Que si lo vemos de los dos aspectos, pueden ser ustedes, ¿sí? Que estén cumpliendo el rol de entrevistados o puede ser que cumplan el rol de entrevistador. La idea, ¿no? Es que ustedes cumplan, ¿sí? El rol de entrevistador, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer o qué se hace en una entrevista, ¿sí? Bueno, no les voy a decir tal vez nada que ustedes no lo conozcan, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer? Se va a producir un intercambio, ¿no? De información desde ideas, conocimientos, experiencias, ¿sí? Que son necesarias para poder cumplir, ¿no? Con una función laboral, ¿sí? Mencionábamos la clase pasada de importancia que tienen los currículums, ¿sí? Y notamos en ese currículum que yo les presenté que sí tenía una serie de errores, ¿sí? Y ustedes los analizaron y los iban a corregir, ¿sí? Porque un currículum que esté mal ordenado, ¿sí? Información que no es correcta,
que tenga tal vez errores, no tenía errores ortográficos, pero sí le faltaba, había alterado, ¿no? El orden, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta la estructura, ¿no? De los currículos. Fíjense aquí, ¿sí? En esa entrevista, ¿sí? Va a haber referencia o se va a integrar, ¿no? Diferentes datos, ¿sí? Que a nosotros como auxiliares nos van a permitir dar el puntapié o el inicio, ¿no? De este proceso, ¿no? De selección, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esta entrevista nosotros vamos a poder conocer cuáles son las características, cuál es la personalidad, ¿no? De el postulante y así poder determinar, ¿sí? Cuál es aquel que tiene el perfil correcto, ¿sí? Que es el que está buscando la empresa o la organización, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a tener cuáles son las partes, ¿no? Que intervienen, que ya sabemos. Yo recién se las mencioné. ¿Quiénes van a ser? El entrevistador, vamos a tener en un principio, y luego vamos a hablar de un entrevistado o un candidato, ¿sí? Miren acá, veamos bien en claro, ¿sí? Las funciones de cada uno, ¿sí? ¿Cuál sería la función que tiene un entrevistador? ¿Sí? En este caso, ¿cuál va a ser? Va a reunir toda la información, ¿sí? Que lo obtuvimos a través de las bases de datos, que puede ser, o tal vez los candidatos lo presentaron en nuestra empresa, ¿sí? Podría llegar a ser también, ¿sí? Y nosotros analizaremos cuál es la persona idónea, correcta y que nos puede servir para cubrir ese espacio, ese puesto que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Y aparece el candidato, ¿sí? ¿Quién es esa persona que necesita la fuente laboral, por supuesto, y que presenta ese currículum, ¿sí? Donde la idea es ser seleccionado, ¿sí? Y destacamos aquí que muchas veces se busca, ¿sí? Que el candidato o los postulantes tengan una experiencia laboral, ¿sí? Tal vez sea limitante, ¿sí? Vamos a tener autores que nos mencionan que es totalmente necesario, ¿no? Que las personas tengan una experiencia laboral. Pero también vamos a tener otros autores que nos mencionan que sería bueno, ¿no? El acceso para personas que no tienen una experiencia, ¿sí? Fíjense acá, vamos a comenzar a ver los tipos, ¿no? De entrevistas que ustedes podrían llegar a programar, a armar, ¿sí? Cuando cumplan funciones. Vamos a dividirlas, ¿sí? En tres, ¿sí? Según el número de personas implicadas, ¿sí? Según el grado de estructuración, ¿sí? Según el momento en el que vamos nosotros a realizar, ¿sí? Y cuál va a ser la estrategia que vamos a implementar, ¿sí? De acuerdo a este tipo de clasificación, vamos a estudiar los tipos de entrevista. Fíjense, cuando hablamos en cuanto al número de personas implicadas, vamos a tener este tipo. Fíjense, entrevistas individuales, ¿sí? Entrevistas donde sean grupales, ¿sí? También se usan cuando necesitamos cubrir varios puestos, ¿sí? Y tenemos muchos postulantes. Pueden presentarse algunas entrevistas donde hay varios entrevistadores, ¿sí? Donde puede presentarse también un psicólogo organizacional, nosotros como auxiliares,
un licenciado en recursos humanos puede estar presente, un técnico específicamente del puesto, ¿no?, que se está por cubrir, y puede participar el gerente, ¿sí? Puede, no, tal vez no, pero puede estar presente, ¿sí? Varios entrevistadores y varios entrevistados, ¿sí?, que sea de manera grupal. Un entrevistador y un entrevistado, ¿sí?, también puede presentarse, ¿sí? Un entrevistador y varios entrevistados, o varios entrevistadores y un entrevistado, ¿sí? Fíjense, ¿no? Tenemos una gran variedad de entrevistas de acuerdo al número. En cuanto al grado de estructuración, ¿sí?, ahora vamos a conocer algunas, ¿sí? Más adelante, dentro de las próximas clases, vamos a conocer otros tipos de entrevistas, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar de entrevistas que no son estructuradas, ¿sí? Aquí nosotros podríamos optar por este tipo, ¿no?, de entrevistas donde las preguntas que ustedes podrían realizar no tienen un orden, ¿sí? Sería que nosotros no elaboramos un guión, ¿sí? Eh, Tenemos el currículum y vamos haciendo diferentes preguntas, ¿sí?, saltando de acuerdo a las partes, a los bloques que mencionábamos la semana pasada, ¿sí? Entrevistas que son totalmente estructuradas, ¿sí? Tal vez cuando nosotros recién iniciemos en esta actividad, optemos por este tipo de entrevista, ¿sí?, que sea totalmente estructurada. ¿Por qué? Porque yo voy a armar un guión, ¿sí?, que me va a permitir a mí hacer ese seguimiento, ¿sí? A ver, vamos a... ahí está. Hacer ese seguimiento y para evitar cualquier equivocación, ¿sí? Puedo, ¿no?, utilizar. Normalmente, cuando uno no tiene tanta experiencia, ¿sí?, o es la primera vez que vamos a comenzar a trabajar, hagamos uso de este tipo, ¿no?, de entrevista. Y luego, ya después con el tiempo, ¿no?, podemos ir tomando otro medio, ¿no?, de entrevistas. Fíjense aquí, una entrevista semiestructurada, ¿sí? Yo puedo armar un guión, ¿sí?, y a la vez puedo hacer preguntas arbitrarias. Puede ser otra medida, ¿sí? Eh, Tal vez cuando ya tenemos eh, una experiencia o hayamos realizado varias, ¿no?, entrevistas totalmente estructuradas, podemos hacer uso de esta, ¿sí? Luego, fíjense, vamos a analizar de acuerdo al momento en el que se realiza este tipo, ¿no?, de entrevistas. Fíjense, supónganse que vamos a realizar esta entrevista eh, en un tiempo totalmente exacto, ¿sí? Entonces aquí vamos a distinguir cuál es el proceso, ¿sí? Fíjense, entrevistas de información y de recepción, de selección propiamente dicha, ¿sí?, y entrevistas de contratación, ¿sí? Dependerá del momento, ¿no?, en el que nosotros estemos por realizar este tipo, ¿no?, de entrevistas. Normalmente vamos a iniciar seguro con una entrevista de información y recepción, ¿sí? Luego, cuando ya tengamos elegido o tal vez hayamos realizado el reclutamiento y hayamos analizado, ¿sí?, los perfiles y llega el momento de seleccionar, ¿sí?, ahí haremos diferentes pruebas, diferentes tests, ¿sí?, y luego ya viene la entrevista de contratación, donde ya van a participar seguro los
dueños o gerentes, ¿sí? Que sería la previa, ¿no? Al momento de inducción, ¿sí? Que ya lo analizamos y lo vimos, ¿sí? Que serían los dos tipos, ¿se acuerdan? De inducción, una general y otra no específica. Fíjense acá, una entrevista de información y de recepción, ¿sí? ¿Cómo la deberíamos realizar? ¿Sí? De manera colectiva, o sea, de manera grupal, ¿sí? En ella, ¿qué hacemos? ¿Sí? Vamos a tener los currículum. Normalmente podemos armar grupos de 15 personas aproximadamente, ¿sí? Cuando tenemos un grupo muy grande, ¿no? Para seleccionar, ¿sí? Fíjense, se suele realizar en horas que no son laborables, ¿sí? Tanto nuestras, ¿sí? Como de los candidatos, ¿sí? Así podamos tener presencia de todos los que nosotros estamos por evaluar, ¿sí? Fíjense aquí, ¿cuáles serían los objetivos que tenemos nosotros como seleccionadores? ¿Sí? Bueno, no va a ser otro, ¿no? Que presentar directamente a la empresa cuáles son los candidatos, ¿sí? Que yo he elegido, ¿sí? Y fíjense, normalmente vamos a solicitar, ¿sí? A esos candidatos, esos postulantes, ¿sí? Que completen una ficha, ¿sí? Que sería una hoja de solicitud, ¿sí? Donde va a contemplar normalmente los datos personales, ¿sí? Como para iniciar un orden, ¿sí? De las entrevistas. Luego, fíjense, ¿qué haríamos nosotros? ¿Sí? Haríamos una presentación de la empresa, ¿sí? Contándoles algunas misiones, objetivos, quiénes son los dueños, por qué se está buscando personal, cuál sería el puesto a cubrir, cuáles serían las actividades a realizar, ¿sí? Eh, Muy específico, diríamos, ¿no? Y relacionado a la actividad, ¿sí? Aquí, fíjense, pueden permitirles, ¿sí? A los candidatos que realicen, ¿sí? Algunas preguntas, ¿sí? Eh, o nosotros podemos, ¿sí? Hacerles más específicamente en esta etapa es correcto que nosotros, ¿no? Iniciemos esta entrevista, consultándole, bueno, si nos podría decir cuál es su nombre, su apellido, su nombre, cuáles son los estudios, si presentan experiencia, dónde cumplieron esa experiencia laboral o profesional, ¿sí? Que puede ser una pregunta muy importante. ¿Cuál fue la razón por la que les atrajo no venir o querer participar de esta oferta laboral? ¿Sí? Podría ser, ¿no? Una posible pregunta. Fíjense aquí. Luego, nosotros tendríamos que armar, ¿sí? Un calendario para organizarnos en cuanto a las diferentes etapas en las que haríamos esa selección, ¿no? de personal, ¿sí? Es muy importante eh, programarlas y para que no tengamos mucho personal, ¿sí? En un mismo día, ¿sí? Luego acá, fíjense que podemos tener en cuenta estos tipos de preguntas que nos va a permitir a nosotros observar, ¿no? Diferentes motivaciones de los candidatos, ¿sí? Fíjense,
podemos hablar desde un carácter totalmente intrínseco, ¿sí? Y otro que es extrínseco, ¿sí? Fíjense, acá hay unos ejemplos, ¿sí? En cuanto a los aspectos en general, ¿sí? Fíjense, ¿qué tareas realizarías de acuerdo al puesto? Podría ser una posible pregunta, ¿no? ¿En qué departamento se integraría, ¿sí? La persona seleccionada? ¿Qué formación se recibiría? ¿Con qué, con quién trabajaría? ¿Sí? ¿Qué promoción habría? ¿Sí? Sería qué promoción si se realizaría una recategorización o diferentes ascensos, cómo se realizaría, cuáles serían los aspectos a considerar, ¿sí? ¿Se prevé algún plan de carrera? ¿Sí? Sí, va a haber esta posibilidad de poder ascender, de crecer en la empresa. ¿Se impartirá formación al seleccionado? ¿Dónde se trabajaría? ¿Cuál sería el horario? ¿Qué tipo de contrato es el que se realiza? ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Va a ser semestral? ¿Va a ser anual? ¿Sí? Dependerá, ¿no? ¿Cuál será la estructura? Vendría a ser que la empresa tenga para llevar a cabo ese puesto laboral. Fíjense acá una pregunta muy importante, ¿no? Que es en base al sueldo, ¿sí? ¿Cuál sería el monto que está previsto recibir de acuerdo a la función que realizaría? ¿Cuáles serían los beneficios extrasalariales? Bueno, ahí están los beneficios que nosotros como auxiliares, ¿cuáles les brindaríamos? ¿Sí? Recuerden que esa es nuestra función, ¿sí? Bueno, acá fíjense, analizaremos el objetivo que persigue el entrevistador en este caso. Bueno, en un primer momento, ¿qué tendríamos que realizar? ¿Sí? Diferentes preguntas, ¿sí? Serían, eh, ¿cuáles predominan más, ¿no? Al inicio? ¿Cuáles predominan después? Y tendríamos en cuenta cuáles son los tipos de necesidades, ¿no? Que se necesitan cubrir, ¿sí? Fíjense aquí, al hablar de una entrevista de contratación, ¿sí? En este caso, vamos a iniciar, ¿sí? Todas las fases, en realidad, del proceso de selección, ¿sí? Donde ya pasamos el reclutamiento, ya pasamos la aplicación, ya hicimos tal vez algunas correcciones en las pruebas, realizamos algunas entrevistas, ¿sí? Generales y entrevistas o pruebas situacionales, ¿sí? Y ya tenemos una determinación, ¿sí? De cuál es el personal o cuál es el grupo, ¿no? Que está seleccionado para cubrir los puestos, ¿no? Laborales. Se suelen presentar algunas veces 3 candidatos, ¿sí? Finales. Puede variar, dependerá de los puestos, ¿no? A cubrir, ¿sí? ¿A dónde los vamos a presentar? Ante nuestros superiores, ¿sí? Directivos, gerentes, ¿sí? Que ya tenemos el personal idóneo, ¿sí? Para cubrir el puesto, ¿sí? Y aquí sería la etapa donde nosotros realizamos la inducción, ¿sí? Allí es el momento apropiado, ¿sí? Fíjense acá, cuando hablamos de las diferentes estrategias que puede utilizar nosotros, ¿no? En el caso de que cumplamos funciones como entrevistadores, ¿sí?
Vamos a distinguir estos tipos, ¿no?, de entrevistas. Fíjense, 4 grandes grupos de entrevistas, ¿sí?, serían las que deberíamos nosotros realizar. Fíjense, algunas podrían ser situacionales, ¿sí?, otras de tensión, ¿sí?, otras amistosas y bueno, las comunes, las clásicas, que sería, eh, bueno, solamente leer de acuerdo a los currículos, hacer una selección y contratar, ¿sí? Las común. Fíjense acá que vamos a hablar de las entrevistas situacionales, ¿sí? ¿Cuáles serían en este caso? Supónganse, podemos utilizar en este caso una entrevista a través de un guión, ¿sí? ¿Y qué haríamos nosotros acá? Bueno, presentaríamos diferentes situaciones, ¿sí?, para que el grupo o la persona pueda solucionarlas, ¿sí? O nos diga cómo podría hacer él para resolver esa situación, ¿sí? Nosotros, como entrevistadores, ¿qué haríamos? Vamos a evaluar, ¿sí?, esas respuestas y de acuerdo, ¿no?, a las diferentes respuestas, tendremos, ¿no?, una posible selección. Miren aquí, entrevistas de tensión, ¿sí? Aquí, bueno, nosotros, ¿qué haríamos? Em, Vamos a analizar más que todo cuál es el comportamiento, ¿no?, que tiene el candidato en diferentes situaciones que son difíciles y el objetivo es analizar las emociones, ¿sí? Si la persona las controla o no, ¿sí? Fíjense aquí, unas entrevistas, ¿sí?, en silencio, ¿sí? ¿En qué consistiría? ¿Sí? Es realizar una pregunta muy abierta, ¿sí? Eh, Preguntándole, por ejemplo, ¿no?, en este caso, ¿le importaría, ¿no?, contarme su trayectoria, ¿sí?, hasta ahora? Podría ser cuál fue la trayectoria laboral, ¿sí?, hasta el día de la entrevista. Aquí el candidato, bueno, suele hablar, ¿no?, un buen tiempo y cuando esté ya finalizando, ¿sí?, va a buscar, ¿no?, que el entrevistador le haga, ¿no?, alguna pregunta, ¿sí?, para poder finalizar, ¿sí? Podemos realizar este tipo, ¿no?, de entrevista. Fíjense acá, una entrevista agresiva, ¿sí? Bueno, no es aconsejable, ¿no?, realizar este tipo de entrevista porque tal vez nosotros pasaríamos como eh, mal educados, ¿sí? Podría ser, porque supónganse, ¿sí?, llegamos a esa convocatoria, a esa entrevista y no nos reciben bien, ¿sí? No nos abren la puerta, nosotros golpeamos y no abren la puerta, o no nos ofrecen la mano, no para saludar, no nos miran a los ojos, ¿sí? Es como que no notan nuestra presencia, ¿sí? No es muy agradable, ¿no?, que nosotros hagamos uso, en el caso de cumplir como auxiliares, este tipo, ¿no?, de entrevistas, ¿sí? Supónganse, ¿no?, que realiza diferentes anotaciones eh, que, que no dan, ¿no?, a la situación,
¿sí? Que atiende constantemente el teléfono, ¿sí? Donde allí no vamos a poder tener una tranquilidad en esa entrevista, ¿sí? Se suelen hacer algunas preguntas que son totalmente fuera de lugar muchas veces, ¿sí? Acá yo les coloco algunos ejemplos, supónganse si usted está soltera, ¿no? Si se piensa soltera o soltero, si se piensa casar pronto, si tendrá hijos, ¿no? Preguntas que muchas veces son parte de la intimidad, ¿sí? Que no sería lo correcto mencionarlas, ¿sí? Miren aquí, supónganse que nos pregunten cómo es la relación con nuestros padres, ¿sí? Son totalmente preguntas fuera de lugar, ¿sí? Que no responden al fin de la entrevista, ¿sí? Aquí el entrevistado tal vez, y en realidad se va a sentir, ¿no? Incómodo, ¿sí? Porque no es una pregunta, o no son preguntas correctas, no es el ámbito para realizar ese tipo de preguntas, ¿sí? Acá seguro el entrevistado se va a sentir irritable, agresivo, ¿no? No sería lo correcto no utilizarla. Una entrevista, fíjense, de preguntas sin respuestas, ¿sí? Nosotros aquí podemos, ¿no? Hacer uso, ¿sí? Donde tal vez hacemos una pregunta, ¿sí? Y a continuación hacemos otra, ¿sí? Y tal vez interrumpimos, ¿sí? Pero podríamos hacer uso, ¿sí? Pero con el fin de permitirle, ¿no? al entrevistado tener ese seguimiento, ¿sí? Como una consecuencia, ¿no? En cada una de las preguntas, ¿sí? No es lo óptimo, pero podrían, ¿no? Ustedes hacer uso, ¿sí? Fíjense acá, una entrevista examen, ¿sí? Bueno, podría llegar a ser utilizada, pero tampoco corresponde si no es el fin, ¿no? Que nosotros estamos buscando. Supónganse, hay simplemente unas preguntas, ¿no? Supónganse que sea, ¿cuál es la capital de Nigeria? ¿Quién es el primer ministro alemán? Preguntas tal vez, ¿no? Que no responden, pero que tal vez sean de cultura general, ¿sí? Por eso sería de que el entrevistado pueda contar, ¿sí? Y que el entrevistador pueda analizar si el entrevistador tiene o maneja información importante o cotidiana, ¿sí? Podríamos no hacer uso de este tipo, ¿no? de preguntas, ¿sí? Una entrevista amistosa, ¿sí? Bueno, aquí podemos realizar una entrevista amistosa, ser amables, ¿sí? Respetuosos, ¿sí? Y sería como la correcta, ¿no? Porque estaríamos cumpliendo nuestra función de entrevistar y cumpliendo, ¿no? Con una regla de respeto, ¿sí? Bueno, ahí quedaría en que ustedes puedan analizar cuál sería la más apropiada de acuerdo al trabajo, ¿no? Al postulante,
o al puesto que se esté buscando. Una entrevista clásica, ¿sí? Yo creo que realizar una entrevista clásica sería la correcta. Fíjense, acá el entrevistador tendría, ¿no? Tendría que ser una persona totalmente agradable, ¿sí? Respetuosa, educada, ¿sí? A lo largo de toda la entrevista, ¿sí? Y puede haber seguro momentos que son más cercanos y otros momentos que son directamente para analizar, ¿no? Escuchar, ¿sí? eh, cuáles serían las experiencias o qué espera esa persona, ese postulante de ese puesto, ¿sí? Aquí fíjense, lo vamos a analizar desde el momento en que yo voy a hacer la entrevista, ¿sí? Lo vamos a tomar desde el otro aspecto, desde el entrevistado. Yo como entrevistado seguro voy a preparar os voy a consultar tal vez a otras personas que participaron en alguna convocatoria y voy a preguntarle qué más o menos me podrías guiar, qué tipo de preguntas te realizaron, ¿sí? Entonces nosotros aquí, ¿qué haríamos como entrevistados? Armaríamos una especie de prueba, sería, ¿no? De guía, ¿sí? Fíjense, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer en este caso que cumplamos el rol de entrevistado? Vamos a buscar seguro información, ¿sí? De la empresa, ¿sí? Cuál sería el puesto, ¿no? que se está buscando y cuáles serían, ¿no? los requisitos. Por supuesto que de acuerdo a estos, yo como entrevistado voy a presentar mi currículum o no, ¿sí? De acuerdo si cumple con el rol o no. El entrevistado debería realizarse, ¿no? un análisis, un autoanálisis, destacando aspectos fuertes, ¿sí? Por ejemplo, si tiene experiencia, podrían pedirle a otra persona si le podría hacer una serie de preguntas para ver cómo se presenta él, ¿no? Cómo, si se está tenso, si gesticula, o si tiene una postura no, que no sea correcta, ¿sí? Y miren aquí, es importante que nosotros, en el caso que cumplamos el rol, ¿no? de entrevistados, analicemos nuestras habilidades, ¿sí? Los deseos, ¿sí? Las virtudes que tenemos, pero así también, ¿no? Los defectos. Tal vez nosotros no vamos a querer que las personas sepan nuestros defectos, pero nos van a detectar, ¿sí? A través de las diferentes pruebas, test que nos realizan, siempre, ¿no? Se descubren esos sentimientos ocultos, esas emociones, ¿sí? Que tal vez no se quieran mostrar, demostrar, ¿no? En ese momento, ¿sí? Después aquí, fíjense que podríamos hacer durante, ¿no? la entrevista, ¿sí? Yo siempre les menciono que es importante no asistir a las entrevistas de vestidos, ¿no? de manera formal, ¿sí? Eh, Totalmente prolijos en nuestro vestir, ¿sí? Y respetar las expresiones, ¿sí? Faciales, posturales, que corresponden en este caso a la comunicación no verbal, ¿sí? En todo momento, ustedes saben que están siendo analizados, ¿sí? Desde el primer momento que se inicia esa entrevista, ¿sí?
ya inicia el examen, vamos a decir, ¿sí? Fíjense aquí, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Nunca debemos tutear al entrevistador. Siempre tratarlos de usted, ¿sí? Porque allí estaríamos demostrando nosotros el respeto que tenemos hacia la otra persona. Fíjense aquí, aspectos a considerarlo. Actuar de manera natural, ¿sí? Como si yo estuviese conversando con una persona conocida, ¿sí? Pero recuerden que aquí estamos siendo evaluados, ¿sí? Miren acá, se puede ser sincero, ¿sí? Pero sin contar tal vez detalles muy propios de nuestra vida, ¿sí? No, no lo deberíamos hacer. Solo el ámbito laboral, ¿sí? Miren acá, debemos valorarnos, ¿sí? En la justa medida, ¿sí? Seguro que sí, ¿sí? Destacando aspectos positivos de la trayectoria laboral que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense acá, también, ¿no? Podrían plantearse diferentes preguntas, ¿sí? Con el fin de que nosotros nos equivoquemos o nos pongamos tal vez nerviosos, ¿sí? O no podamos contestar, ¿sí? Aquí, fíjense que el entrevistador, ¿sí? Puede observar nuestra comunicación verbal también, ¿sí? Sería cómo yo me presento, cómo es mi vocabulario, ¿sí? Si yo tengo un vocabulario preciso, si me expreso de manera correcta, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Realizar de manera correcta, ¿sí? Mi expresión, ¿sí? A ver qué más tenemos aquí. Miren aquí. El currículum, nosotros recordar, ¿sí? Todo aquello que hayamos colocado, ¿sí? Sí, por supuesto que es importante que las experiencias figuren en el tiempo en que las hayamos realizado, ¿sí? El tiempo donde, ¿sí? También es importante que no criticar a los jefes anteriores, a los dueños, a los gerentes, ¿no? No, no deberíamos hacerlo. Y tampoco, ¿no? Hablar mal de nuestros compañeros, ¿sí? No es ético, no es correcto que actuemos, ¿no? De esa manera, ¿sí? Miren aquí, manifestar la disponibilidad que tendríamos nosotros para asumir las diferentes actividades, las responsabilidades, ¿sí? Respetando, por supuesto, el horario no establecido, ¿sí? De las 8 horas, ¿sí? Eh, y que ustedes están en búsqueda, ¿no? De un contrato que tenga una continuidad, ¿sí? Miren aquí, es muy importante que ustedes en este momento de entrevista, ¿no? Puedan convencer al entrevistador, ¿sí? Y puedan cubrir, ¿no? Ese puesto, ¿sí? Por eso les digo, siempre respetemos y tanto la comunicación verbal como la no verbal. Luego, fíjense, después de la entrevista, ¿sí? Seguimos hablando en cuanto al entrevistado, ¿no? ¿Yo qué haría? Tendría que hacerme una pequeña autoevaluación, ¿sí? Destacando aquellos puntos fuertes que yo marqué, ¿sí? Aquellos puntos fuertes
que yo no mencioné, ¿sí? Y aquellos aspectos débiles que no los mencioné, pero hice alusión, ¿sí? Es importante porque yo allí me está sirviendo también como experiencia para la próxima que tenga que participar o desee yo participar, destaque todos los aspectos débiles que mejoré, ¿sí? Porque realicé alguna capacitación o tal vez en ese momento de tensión yo los marqué y yo no era de esa modalidad, ¿sí? O de ese modo más que todo, ¿sí? Aquí fíjense, ¿sí? Que la entrevista, ¿sí? Luego se puede hacer los resultados, sería en este caso, se realizan, ¿sí? De manera telefónica para luego, ¿no? Seguir a una segunda y las diferentes instancias, ¿sí? Eh, Sería lo óptimo, lo correcto que nosotros deberíamos actuar, ¿sí? A ver, ¿nos queda algo más? No. Bueno. En cuanto a este tema, ¿sí? Yo les voy a dejar habilitado, ¿sí? El campus, así ustedes puedan hacer uso de la lectura, ¿sí? El trabajo práctico, ¿sí? Y recordando, ¿no? Las fechas del final, que yo les mencioné hace un ratito, ¿sí? No se olviden el 15 de diciembre, final, ¿sí? Ya lo vamos a evaluar, vamos a quedar en un horario, ¿sí? El tiempo que van a realizar la entrega, ¿sí? Eh, y es importante, al ser un día viernes, podríamos tomar hasta, no sé, si tomamos el horario de la mañana, hacer la entrega un día sábado, ¿sí? Así ya, o un día lunes, ya lo hablaremos entre todos la próxima, ¿no? Si están presentes. Si no, bueno, tomo una determinación yo y establezco un horario, y un horario tanto de entrega, ¿sí? De entrega del final como de evolución. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo el próximo viernes, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana y les recuerdo, vayan repasando todos los temas que venimos viendo, ¿sí? Un gusto, nos estamos viendo.